Bueno, vamos a revisar un poquito la plataforma. Reiterar que en la plataforma tienen el acceso a todas las sesiones sincrónicas, ¿ya? Quiero repetir eso, no enviamos un nuevo link para cada sesión, siempre va a ser el mismo, ¿ya? Ahora, en el trabajo que estamos haciendo acá, los datos y su calidad, les mandé un mensaje durante la semana donde esta presentación, Introducción al Análisis Estadístico, se había modificado, donde lo que se hizo fue agregar de mejor manera el uso de assert y también respondiendo a la pregunta que muchos tenían de cómo podíamos evaluar la cantidad de datos faltantes que pudiera tener un sujeto en función de muchas variables. Eso está agregado ahí, ¿ya? Lo vamos a revisar el día de hoy también, ¿ya? A continuación, entonces tenemos recursos de aprendizaje para esta semana, semana 2, que son 3 presentaciones. La primera, preparando la base de datos para análisis. La segunda, análisis descriptivo de variables cualitativas. La tercera, análisis descriptivo de variables cuantitativas. Y hay un trabajo grupal de análisis descriptivo, ¿ya? ¿En qué consiste el trabajo grupal? Nuevamente es una semana ¿cómo se llama?, de trabajo. Estoy sugiriendo aquí como parte de la tarea es leer estas presentaciones que están aquí en los recursos de aprendizaje de la semana 2, ¿ya? Y una vez que hayan leído, entonces usando la misma base de datos que estamos trabajando desde la semana pasada, hacer lo que se pide. Va a ser muy sencillo también, si lo que nos interesa a nosotros es que las cosas sencillas las puedan hacer en forma inmediata, porque los análisis estadísticos, mientras más sencillo, es mejor, ¿ya? Y lo que le estamos pidiendo es que presenten tablas de distribución de frecuencias y gráficos de barra para la variable sexo, nivel educacional, zona de residencia, riesgo cardiovascular y hábito de fumar. Posteriormente se le está pidiendo que construyan medidas de resumen, un histograma y un gráfico de cajas para la variable edad, presión arterial sistólica, diastólica, triglicéridos y el índice de masa corporal. Y posteriormente, ¿no es cierto?, elaborar en grupo un informe en Word con lo que está solicitado. Y eso lo tenemos para la próxima semana. ¿Alguna duda sobre los recursos de aprendizaje de esta semana y la tarea para la próxima? Está claro. Ya. A continuación, quiero dejar entonces con usted a Luis Busto, que estuvo revisando los trabajos de la primera semana. Luis, no sé si tú tienes algún comentario general sobre los trabajos que ellos hicieron en forma grupal. Sí, por supuesto. Antes que nada, mis felicitaciones a algunos grupos. Respondieron en su totalidad las preguntas, lo cual implica un trabajo adicional que se valora, ¿ya? Obviamente que no era una obligación el responder las preguntas que quedaron pendientes, porque el día de hoy se van a trabajar más en profundidad. Lo otro importante es cuando uno desarrolla un trabajo, siempre es bueno, y lo puse en varios comentarios, colocar los encabezados de las preguntas con el desarrollo, ya sea con el comando o bien la imagen de la ventana de resultados del Stata, porque eso a uno le permite darse cuenta cuáles son los errores que cometen y uno puede retroalimentar para poder corregir por qué aparece un error en letras rojas cuando están escribiendo una sintaxis. Por ejemplo, en algunos trabajos me di cuenta que trataron de asignar un valor a una variable colocando solamente un igual, sabiendo que se explicó que era con doble igual para asignar valores específicos que puede tomar una variable. Así también el operador lógico distinto siempre es con el signo de exclamación y el igual, y eso denota la negación de la igualdad. Esos dos operadores lógicos me di cuenta que les marcaban error a algunos cuando yo podía visualizar en la imagen las ventanas de resultados del Stata. En general, algunos también se aventuraron
a utilizar ejemplos y validaron con el comando assert la secuencia lógica y la integridad de algunas variables, lo cual resultó también muy interesante de ver. Eso también lo comenté en algunos trabajos. Y yo diría que para la próxima, no olvidarse del orden, ¿ya? Del orden, de la secuencia, porque cuando uno lee, tiene que tener claro la pregunta y cómo van desarrollando, para así, obviamente, dar una mejor retroalimentación. Así que, felicitaciones. Y se puede, yo creo, cada vez vamos a ir mejorando y vamos a ir incorporando nuevo conocimiento dentro de este mundo, ¿cierto? De lo que es la evidencia científica a través de los datos estadísticos. Gracias, Eso Luis. sería. Una pregunta, Luis. ¿Todos los grupos respondieron? ¿No hubo algún grupo que no hubiera subido su trabajo? Todos los trabajos se subieron. Perfecto, excelente. Como decía, en algunos omitieron, se dedicaron más a escribir y no colocaron o una imagen de respaldo o no fueron muy explícitos en el comando que utilizaron, pero se entendía la lógica al momento de leer lo que escribieron. Excelente. Voy a... Eso sí, hay varios que están bastante adelantados porque se manejan súper bien con el label variable, con el label define. Hicieron y eso que también todavía no lo secuencias, vimos. claro, hicieron secuencias con el list, identificaron el list, el identificador, la variable, marcaron la secuencia lógica para que listara los errores. Trabajos muy buenos. Perfecto. O sea, hay algunos que van a poder ayudar al resto posiblemente porque tienen más conocimiento o estudiaron más. Sí. Gracias, Luis. Voy Encantado. a responder entonces ahora a una pregunta que dos compañeros hicieron al inicio de la sesión, que era cómo puedo yo guardar los resultados de mi sesión de análisis y cómo puedo guardar los comandos, la lista de comandos, las instrucciones que se ejecutaron en el stata, ¿ya? Recordémonos, ¿cierto? Que en la ventana de resultados siempre va a quedar registrado cualquier acción que nosotros ejecutemos con el programa, ya sea vía menús o archivo iconos o a través de la línea de comandos. Lo primero, ¿no es cierto?, que hay que hacer entonces cada vez que uno inicia una sesión de trabajo es abrir lo que se llama el log de la sesión. ¿No es cierto? ¿Qué significa abrir el log de la sesión? Es abrir un documento, un archivo de texto, donde va a quedar registrado todo el trabajo que nosotros hagamos durante esa sesión. ¿Cómo se hace eso? Eso, vean ustedes aquí arriba, debajo de donde dice edición, hay una libretita, dice comenzar, cerrar, suspender, recomenzar el log. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es clic ahí, se va a abrir una ventana de diálogos y le voy a pedir que me lo registre como un archivo de log y le voy a colocar, ¿no es cierto?, el nombre al archivo que me indique que este es el análisis. Yo voy a colocar análisis de la encuesta nacional de salud, porque eso estamos trabajando. ¿Hoy qué día es? Es 9/16. 16/09/21, ¿ya? Entonces, voy a hacer así, voy a decir grabar, y vean qué ocurre en la ventana de resultados. Se abrió acá, inmediatamente hay un archivo, vean ustedes, dice log using, un archivo que se llama análisis ENSS 160921.log, ¿ya? Que está almacenado en esta ruta. Me parece que me equivoqué de base de datos aquí porque estoy viendo que estoy con otro, voy a abrir una base de datos nueva. Pero para explicar esto y después vuelvo a la base de datos nuestra, ¿ya? Cada vez que nosotros nuevamente ejecutamos aquí un comando o una instrucción, vean ustedes que aquí en la ventana de revisión
se van guardando los comandos, no se van guardando, sino que se van registrando cada actividad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la actividad siguiente que nosotros debiéramos ejecutar acá? Si queremos hacer el análisis de una base de datos, ¿qué es lo que debiéramos Acá la hacer base de ahora? datos, ¿no? Abrir la base de datos. Entonces vamos a abrir. Portar la base de datos. Ya no la vamos a importar, porque ya la vez anterior importamos y trabajamos, ¿no? Entonces nosotros trabajamos aquí. Y incluso aquí está, ¿no es cierto? Encuesta Nacional de Salud de Chile, 2009, con variables seleccionadas. Entonces hago doble clic y ahora la abro. Vean ustedes qué pasó aquí. En el archivo log, ya ahora, como primera acción me está diciendo cuál es la base de datos activa, que es la que vamos a analizar. Y me dice aquí cuál es la base de datos. Eso es sumamente importante, ¿ya? ¿Qué aprendimos la semana pasada sobre las bases de datos? ¿Qué es lo primero que uno debería verificar cuando uno abre una base de datos? Está completa. Si está completa, ¿no es cierto? Si está completa, si tiene duplicado, etcétera. Todo eso ya lo sabemos que vamos a hacer, pero a modo de ejercicio ahora simplemente para mostrar cómo podemos grabar los resultados de la sesión y cómo podemos grabar nuestra programación, simplemente le voy a pedir que haga un codebook. Si le pido un codebook, ¿no es cierto? Lo ejecuto y obviamente aquí me va a aparecer en pantalla nuevamente el libro de códigos de todas las variables incluidas en la base de datos, ¿no? Me está diciendo aquí que hay un identificador, que no tiene datos faltantes, etcétera, etcétera, todo lo que vimos la vez anterior. Tenemos la variable edad, que son de 15 a 100 años, que no tiene datos faltantes, etcétera. Listo. Supongamos de que no quiero hacer, por ahora, como es solamente para demostrar cómo opera esto de grabar un log de la sesión y cómo grabar el programa. Entonces ahora a continuación le voy a decir, bueno, terminó mi sesión. ¿Ya? No quiero trabajar más. Voy a cerrar. Entonces le voy a tener que decir aquí, log, close. ¿Ya? Y cierro la sesión del log. Ahora, si quiero yo grabar los comandos que nosotros ejecutamos durante esta sesión, me voy aquí a la ventana de revisión, a mano izquierda. ¿Ya? Me pongo acá en la ventana izquierda, hago botón derecho, digo seleccionar todo. Vean ustedes, quedó todo seleccionado, ¿cierto? Y a continuación hago botón derecho y le digo que enviar lo seleccionado al editor de archivo DO. No sé si se ve ahora un archivo nuevo que se abrió. Sí, se ve. Se ve. Se fijan entonces, en este archivo están las instrucciones que nosotros, fueron 4 solamente las que hicimos. Abrir un archivo log, abrir la base de datos, pedir el libro de códigos y cerrar el log. ¿No es cierto? Entonces este programa aquí este ya es un programita que lo puedo ejecutar las veces que quiera, ahora lo puedo guardar. Y entonces va a decir ese análisis, ¿no es cierto? Del... puedo colocar aquí, mejor, ¿ya? Para que me acuerde que es programa, puedo colocar programa de análisis, ¿no? Del 16.09.21. Y queda con una extensión .do, ¿ya? Queda con una extensión .do, digamos, en la carpeta que nosotros estemos utilizando. Entonces, esa es la forma, repito, de grabar el log de la sesión, que son los resultados de los análisis que nosotros estamos ejecutando durante una sesión, y al finalizar, ¿no es cierto?, grabar el archivo de programas utilizados durante esa sesión. No sé si hay alguna duda, pregunta sobre lo mismo. ¿Queda claro eso? Es súper importante porque supongan ustedes que tienen que hacer análisis que son repetitivos en el tiempo, ¿no es cierto? Todas las semanas tienen que correr el mismo análisis sobre bases de datos que se están actualizando. La primera vez usted lo ejecuta en forma interactiva, ¿no? Lo graba su archivo do file, que no es cierto que es el archivo de programa. Y la próxima vez simplemente puede ejecutar este archivo
sobre la nueva base de datos y no tiene que estar escribiendo las instrucciones nuevamente. No sé si aclara, eran las preguntas que habían al inicio de la clase sobre cómo guardar los resultados del análisis y cómo guardar el programa hecho durante la sesión. ¿Qué le quería que repitiera de nuevo en la secuencia? Acá está la secuencia, fíjate que aquí está la secuencia en el mismo programa. ¿Qué es lo primero siempre? Abrir un log de la sesión. ¿Qué significa abrir un log de la sesión? Significa, ¿no es cierto?, que se abre. Ay, Se silenció. Estás en mute, Sergio. Sergio, te desapareciste. ¿Aló? Se fue, ¿Aló, aló? Sergio. Ya, hoy sí, Sergio. Es que se te apagó el micrófono. A ver, un momento. No, aquí estoy, me veo. ¿Luis? ahora sí, yo también me había silenciado. Sí, ahí se te ¿Me escucha. escucha? Ya. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, ahora? se ¿Me escucha. ven? Sí, Ah, se perdón. escucha bien. No sé Sí, qué hoy pasó. sí, Te Sergio. escuchamos. Ok. Repetir, ¿no es cierto? Lo que hicimos en esta pequeña demostración de cómo gestionar, ¿no?, en el fondo, nuestra sesión de trabajo, es, en primer lugar, abrir un archivo de texto donde queda almacenado los resultados de nuestro análisis. ¿Cómo hacemos eso? Iniciando un archivo log. Acá, ¿no es cierto?, con la libretita, debajo del menú edición hay una libretita, ahí lo podemos iniciar. A continuación, lo que hicimos fue abrir la base de datos y después, ¿no es cierto?, pedir el libro de códigos y después dijimos, eso es todo lo que quiero hacer por hoy, lo cierro, ¿no? Esas 4 acciones quedan registradas en la ventana de revisión, ¿ya? Que nosotros simplemente lo que hacemos es seleccionarlas todas y posteriormente eso enviarlo al archivo de editor, enviarlo seleccionado al editor de archivos DO, que es lo que nosotros tenemos entonces aquí adicionalmente, ¿no? Eso, digamos, es para gestionar el trabajo de la sesión de análisis. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Sergio, sí, solo quería estar seguro que conforme uno vaya avanzando, puede ir grabando los cambios que va haciendo o se hacen hasta el final. Mira, lo que vamos a hacer ahora en la sesión de hoy es que lo vamos a ir haciendo en interactivo. Todo lo que hagamos a partir de ahora lo vamos a dejar grabado en un log y vamos a crear un do, ¿ya? Sí, a lo que me refería es que si yo voy a hacer un trabajo y digamos, voy a parar porque me voy a mover por cualquier riesgo de que alguien lo borre por accidente o se vaya la energía, puedo grabar y no necesariamente puedo grabar y no hay Sí, cambio. claro. O En sea, no hay cualquier cambio en minuto. el sentido de que tengo que darle nombre o... No. Ah, buena pregunta. El Eso. archivo log siempre va a estar abierto desde el momento que tú lo inicias. Sí, Si se corta la luz, ¿ya? El sí. archivo log no se pierde. Ah, ¿Ya? ok. Va a quedar resguardado hasta donde se En cortó un la luz. respaldo. Claro, va a quedar guardado hasta donde se cortó la luz. Lo que no va a quedar guardado hasta donde se cortó la luz fue la ventana de revisión. Esa se va a borrar. Ya. Ok, ¿Ya? gracias. Así que probablemente lo que sí conviene es ir, ¿no es cierto?, grabando en la medida de que va ocurriendo el análisis, la ventana de revisión cada vez que se pueda, ¿no? Si no lo queremos perder. Ya voy a cerrar esto, ¿Alguna duda? ¿No? Ya, vamos a revisar ahora, vamos a revisar lo que quedó pendiente porque quedó algunas dudas sobre el assert. No sé si se ve todavía. Parece que Todavía no. Ahora sí. Ya. Acá. Sí.
El assert lo que hace, tal como dice aquí, esto está en el documento que les mencioné anteriormente, verifica que una expresión sea verdadera. No podemos usar el assert para ver expresiones que sean falsas. Simplemente vamos a colocar assert para verificar que una expresión sea verdadera. Si la expresión es verdadera, el comando no va a producir ningún resultado. La ventana de resultado va a quedar absolutamente en blanco. Sin embargo, si la aseveración no es verdadera, va a indicar que esta aserción es falsa y va a emitir un código de retorno. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, le coloco assert sexo igual 1 o sexo igual 2. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es verificando de que los códigos de la variable sexo sean 1 o 2. ¿Ya? Si yo digo assert sexo igual 1 o sexo igual 2, en el stata no va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque esta expresión es verdadera, se cumple para todos los sujetos que están incluidos en la base de datos. Aquí hagamos un truquito. Por ejemplo, voy a suponer que, voy a cambiar uno. Voy a suponer que el sujeto 1 tiene un número 3 en la variable sexo. Aquí lo estoy reemplazando. Ya estoy colocando reemplazar sexo igual 3 en el primer sujeto. ¿Ya? Yo ya sé ahora, porque estoy inventando eso, de que si yo le digo a assert sexo igual 1 o sexo igual 2, debiera arrojar un error, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre aquí. Cuando digo assert sexo igual 1 o sexo igual 2, me aparece, ¿no es cierto?, una contradicción. Por lo tanto, me dice que hay un sujeto que no cumple con esta condición. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? No, ya. Veamos, otra situación. ¿Sí? Una consulta, Dime. si nosotros tenemos varias afirmaciones, podemos poner también en el assert para varias afirmaciones, para varias, ¿cómo le puedo decir? Varias validaciones, por decirlo así. O sea, por decir, assert si un individuo es mayor de colesterol mayor de 500 y triglicéridos menor de 25. Ya. Pero eso es una expresión que tú piensas que es verdadera o no. No, más bien pienso que es falsa, que eso no debería ser. Ya, por eso te digo, el hacer lo vamos a utilizar cada vez que queramos verificar que una expresión sea verdadera. Ok. Y si nos arroja error, entonces porque obviamente hay algo que es falso, como dice el ejemplo acá de sexo igual 1 o sexo igual 2. Ya. Gracias. Acá, mira, aquí hay una situación bien interesante. Acá, a continuación, digo, assert si colesterol es mayor o igual que 90 y colesterol es menor o igual que 400. Y me da 2.612 contradicciones. Ahora, eso es sumamente extraño. ¿Por qué? Porque en este assert están incluidos todos los valores missing de colesterol. ¿Ya? Si yo veo acá al lado, mire, puse aquí, conté, digamos, coloco count si colesterol es igual a missing, o sea, si no está el dato, ¿no? Y tengo que en 2.608 sujetos no tengo el dato de colesterol. Y resulta que aquí yo tenía 2.612 contradicciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cuántas contradicciones realmente debieran haber habido? 4. Solamente 4. 4, ¿cierto? Entonces vean ustedes, ¿cómo lo puedo hacer entonces? Vean abajo, coloco. Entonces, voy a hacer assert in range, le puedo haber colocado lo mismo que arriba, ¿no? Pero le doy el rango de los colesteroles entre 90 y 400 si colesterol es no igual a missing. Y ahí me arroja las 4 contradicciones, que son las 4 contradicciones verdaderas. ¿Se sigue, Miriam? ¿Sí? ¿Queda claro?
Ese no lo había entendido bien cuando lo miré, no entendía bien la sintaxis de eso. Ahora, porque ¿Sí? cambiaste eso de in range. Ya. Ahí está. Pero esto, mira, podría haber puesto exactamente lo mismo que arriba. Hacer coles mayor o igual a 90 y coles menor o igual a 400. If no missing coles. Igual me tendría que haber dado el mismo resultado. Simplemente le estoy mostrando otra forma de colocar rango aquí nada más. ¿Sí? ¿Queda claro entonces el hacer? ¿Dudas? Ok. Y lo otro, si no hay duda, pasamos entonces a la otra pregunta, que era la determinación de datos faltantes en sujetos. ¿Ya? Ahora, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es contar para cada sujeto si hay datos faltantes en cada una de las variables. Esa es la lógica, ¿me siguen? Lo que quiero es contar en cada uno de los sujetos, ¿no? En cuántas de las variables que estamos analizando tengo datos faltantes. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Generando, aquí egen es una extensión del comando generar, que lo vamos a ver más ratito, una variable que se llame, la estoy llamando yo, aquí le pongo el nombre, demog-faltantes. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Quiero que me genere esta variable demog-faltantes como los datos faltantes de estas 4 edades demográficas: edad, sexo, nivel educacional y zona. ¿No? Entonces, le tengo que decir egen demog. ¿Cuál es la instrucción para datos faltantes? Por fila le tengo que decir aquí row miss, que me vea, ¿no es cierto?, los datos faltantes de la fila para cada sujeto de estas 4 variables. Esta nueva variable, demog-faltantes, ¿cuáles serían los posibles valores que pudiera tener? Si hay un sujeto que no tiene datos faltantes ni en edad, ni en sexo, ni en nivel educacional, ni en zona, ¿cuánto debería ser esta variable? ¿Cuánto debe valer? 0. 0, perfecto. Y si tengo un sujeto que no tiene ni edad, ni sexo, ni NEDU, ni zona, ¿cuánto deberá ser? 4. 4, ¿cierto? Veamos. Y puedo hacer exactamente lo mismo con no faltantes, ¿ya? Egen demog no faltantes, este es mi nombre de la variable, y aquí le coloco row non-missing, y le coloco lo mismo, ¿no? Entonces puedo tener una variable que me dé el número de variables missing para cada sujeto, como también el número de variables que no tiene datos faltantes en estas variables para cada sujeto. Obviamente que la suma de demog-faltantes más demog-no-faltante debería ser igual al tamaño de la muestra, ¿cierto? Y aquí le voy a hacer una tabulación. Quiero que me haga una tabulación de demog-faltantes. ¿Y qué observo acá? ¿Qué me dice aquí? ¿Quién me interpreta esto? Que hay uno que tenía datos faltantes. No. No. 120 tienen un 120, perdón. Tienen un dato faltante. Eso, perfecto. 120. Que hay 120 sujetos que tienen un dato faltante en cualquiera de estas variables. Edad, Ahí sexo, por eso nivel pusiste educacional. tab 1. Sí, puse tab 1 porque es una forma corta, ya vamos a ver cuando construyamos tabla, de pedir que haga una tabla de distribución de frecuencia de más de una variable. Puse estas 2 variables a continuación, ¿ya? Ya lo vamos a explicar más adelantito cuando veamos análisis descriptivo, qué es lo que es el tab 1, pero aquí para estos efectos simplemente lo que quería yo una tabla de distribución de frecuencia de número de variables, de datos faltantes en estas 4 variables de todos los sujetos. Entonces me encuentro que hay 120 que tienen un dato faltante. ¿Sí?
que puede ser cualquiera de estos 4. Y obviamente, datos no faltantes es el complemento, porque tendría que tener 3, ¿no es cierto? Perdón, 120 sujetos que tienen 3 datos no faltantes, claro, porque los otros 120 porque tienen uno solo. Esa es la forma de determinar el número de datos faltantes por sujeto. ¿Queda claro? Sí. Sergio, una pregunta. Siempre la instrucción tenemos que hacerla, es que a veces veo que es como en español y a veces en inglés. ¿Hay algún problema si se pone ya sea inglés o español? Mira, lo que siempre va a estar en inglés es el comando. Y lo que tú puedes poner en español es el nombre de la variable, ¿no? En este ejemplo que está aquí, demo-faltante es el nombre de una variable que nosotros estamos creando. ¿Tania? Sergio, ¿puedo Sí. hacer un comentario? Estaba Por pensando supuesto. cuando estabas explicando de que probablemente tuvimos que haber iniciado con un pequeño conocimiento sobre los comandos. Creo que eso es lo que está causando problemas para el entendimiento Eso es lo que de estoy la enseñando. construcción. Algunos comandos aquí, ¿no? Sí, pero no sé, alguna clave de cómo usar los comandos, o si hay una clase solo de comandos, o tenemos que leer aparte el manual sobre comandos, porque yo bajé un manual de los documentos que se enviaron, no sé si hay que revisarlo aparte o para poder entender cómo se usan, ¿no? Bueno, nuevamente, si ustedes van al portal, hay información Sí, yo bajé los previa, documentos que ahí están. claro, que lo Me tienen. di el Se tiempo de supone que leerlos habría que algunos el revisarlo antes domingo. de la clase, Correcto, ¿no? así es. Sí. Ok, gracias. Pero en cada sesión nosotros vamos a ir mostrando cuáles son los comandos específicos para hacer las acciones específicas que nosotros necesitamos hacer. No tendría mucho sentido tener una sesión de puros comandos porque son tantos que es mejor que lo vamos, ¿no es cierto?, presentando en la medida que los necesitemos, ¿no? Como en este caso particular, ¿no es cierto?, yo aquí, ¿cuál es el comando nuevo? Este comando egen, que permite generar una nueva variable. Que tiene, ¿no es cierto?, algunas opciones este comando egen. ¿Y cuáles son las opciones? Esta que está aquí, que me dé el número de datos faltantes en la fila. ¿Qué quiere decir en la fila de estas 4 variables que están acá? ¿No? Y otro comando que anticipé aquí, que es este tab 1, que permite entonces hacer tablas de distribución de frecuencia univariada para cada una de las variables listadas a continuación. ¿Ya? Tabla de distribución de frecuencia univariada, de ahí el 1, para estas 2 variables que están a continuación. Sergio, una pregunta. Acá tú hiciste este análisis para determinar datos faltantes en sujetos, pero solamente de cuatro variables. Y acá, digamos, en esta base de datos hay 24, hasta donde me acuerdo. Eso significa que tendríamos que hacer 6 tablas de 4 variables para poder buscar los datos. Las podríamos haber puesto todas. Ok. Sí. Esa era la pregunta. Simplemente por el espacio nomás elegí esta que le puse datos faltantes demográficos. Tal vez uno podría hacer a veces ordenadamente decir, mire, quiero saber cuántos datos faltantes de las mediciones de laboratorio tengo. Entonces selecciona solamente las mediciones de laboratorio para saber qué les falta a las personas sobre los datos de laboratorio, por ejemplo. ¿No? Claro, sí, lo que decía antes Concepción, bueno, es precisamente que uno va a ir aprendiendo estos comandos en la medida, como tú dices, que los vamos necesitando. Ahorita tenemos que aprendernos de memoria, literalmente, este comando que es para determinar datos faltantes en sujetos, ¿cierto? Ya. Así es, de memoria, sí. O sea, no, porque nosotros no tenemos, digamos, en nuestra cabeza todos los comandos que tiene Stata. Por eso es que tenemos que ir aprendiéndonos algunos que son claves, ¿cierto? Sí, eso es.
Ok. Ahora deciré lo que es importante, más que el comando aquí, es la forma de pensar. ¿Qué es lo que necesitamos, no es cierto? Y lo que estamos haciendo es aterrizar esta necesidad de, en este caso particular, de conocer cuáles son los datos faltantes de los sujetos, ¿no? A través de esta instrucción. Pero lo más valioso que yo espero que se logre del curso es la forma de razonar, porque después, si usan otro programa, serán otras formas, serán Sí, otros comandos. exactamente. Así es. Sí. Claro. Sí, es que a eso era lo que iba yo, ¿verdad? Lo que está comentando Desiree, de que, o sea, tiene que haber una clave de modo que yo pueda combinar lo que yo estoy buscando. ¿Y cómo Sí, puedo ahora- iniciar? Porque yo intenté, le voy a ser honesto, intenté el fin de semana tratar y me daba error 198, error 199, pero ahora estoy viendo por qué me daba el error, porque no ¿Y supe cuál? pedir lo que necesitaban. Sí. Ahí está el problema, sí. Sí. Bueno, obviamente que cada vez cuando tengo que poner atención en Stata, cuando me aparecen letras rojas, como decía Luis anteriormente, cuando aparece una letra roja es porque hay un error. Correcto. ¿No? Y le dice qué número de errores. Claro, pero ahí Sí. uno tiene que ver de qué se trata. Vamos a hacer un error después Ok. voluntario para ver cómo lo miramos, ¿ya? Bueno, con esto cerramos la sesión de la semana anterior. Y entonces vamos a pasar ahora a otra parte Perdón, ¿sí? creo que falta todavía lo de las etiquetas, que tampoco lo vimos la vez pasada. Ahora vamos, ahí vamos. Gracias. Ya. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué se ve? Es una presentación de PowerPoint que dice preparación de la base de datos para análisis estadístico. Perfecto, lo vamos a poner en grande. Sergio, ¿Sí? ¿puedo hacer comentarios? Algunas dudas que tengo con respecto a lo de la clase anterior, que tal vez ¿Sí? me puedan ayudar. Yo traté de analizar otra base ya nuestra que tenemos acá, y la mayor parte de las bases que tenemos, el contenido no es numérico, ¿verdad? Sino palabras, pues, ¿verdad? Texto. Sexo femenino, masculino, pero hay que tabular esos y ponerles un número, así como está en esta base, sexo 1, sexo 2, o puedo también hacer análisis directamente. Es una buena pregunta. Mira, lo que pasa, digamos que es un error bastante frecuente, crear bases de datos con contenidos de texto, ¿ya? Una buena base de datos debería ser construida solamente con códigos, Ya. no con textos, ¿sí? De todas formas, digamos, todos los programas también estadísticos tienen la posibilidad de transformar un dato de texto a un dato numérico, pero no es el ideal, ¿no? No es el ideal el utilizar, digamos, bases de datos donde los datos propiamente tal sean texto, ¿ya? Sí, porque Siempre la mayor parte de los... Sí, ¿sí? es que la mayor parte de los datos que probablemente se obtengan de esta vigilancia van a ser de texto, ¿verdad? Yo he visto que están ahí, están codificando, ¿no? Hay una tabla de códigos, me parece. Bueno, no Sí. sé, yo lo hice basado en una base que tenemos, Sí. que es bien parecida a una que utilizamos para lo que es para COVID, Claro. y aparece edad, sexo, nombre, religión, Perfecto. todo lo demás, vacuna, Claro. qué tipo de vacuna, cuántas vacunas, Sí. ¿verdad? Los únicos datos que llevan numéricos que hay solo son las fechas. Mira, Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si quieres para la próxima sesión, si tú me mandas un subconjunto de esos datos que están en texto, y vemos cómo podemos trabajarlos para ponerlos en numérico, ¿ya?
Sí, está Yo bien. creo que va a ser un buen ejercicio. Sí, Bueno. es una buena idea, Sí, Sergio. una buena idea. Eso lo podemos ver también, Sergio, con Felipe y con Daniel Risato, para ver cómo podemos convertir esas variables categóricas en numéricas, porque es cierto lo que dice el Correcto. compañero, son fichas de notificación de casos, en este caso de SAVIS, ¿no? Pero igual para cualquier enfermedad que estemos vigilando, hay muchas variables de que los campos son descriptivas, son categóricas, por eso hay que ver Claro. cómo se convierten a numéricas. Okay. Perfecto. Deciré si hubiera una base de datos que pues, se anonimice lo más que se pueda sin identificar país, nada. La podemos usar como ejemplo para trabajar eso, ¿ya? Lo Muy mejor, bien. lo mejor será que te demos el diccionario de códigos que tenemos de la ficha de OPS, donde ya están en teoría, y son lo que los hospitales centinelas deberían utilizar, ¿no? Esa ficha con esas variables y esos campos, ya están, ya las tiene Felipe Molina y Daniel Risato. Te las vamos a pasar. Perfecto. Excelente. Ya, Sergio, y eso lo hacemos la próxima clase. me parece muy bien, excelente. Buenísimo, Tenía una duda con respecto a la cuestión de Excel. Cuando abres el Excel y yo tengo varias hojas, me abre, o debo de tener la base una sola hoja, o puedo tener ahí análisis, gráfico, etcétera. No, Porque al ahí momento te de da la abrir, opción en la segunda línea te da la opción de qué hoja quieres importar. ya. Sí. Bueno, eso sí no Si lo lo miras sabía, con ¿verdad? detención le vas a pinchar la hoja 1, depende cómo se llama, incluso te salen todas las hojas, te aparecen ahí listadas. Ya. Entonces escojo la que yo deseo, que es la base, y con eso me analiza. Exactamente. Ok. Y quería saber, viendo la cuestión de los repetidos, si puedo hacer análisis de los repetidos de los nombres. ¿Sí? Por medio del nombre. Yo traté de hacerlo, duplicates, log duplicates, algo así, y nombres, el que le había dado ya tenía el nombre y me salió error y tenía un duplicado. Entonces, no sé, tal vez algo del comando me falló, pero quería saber eso, que si podía o no podía. Sí, se puede ¿cómo se llama? Traer a Stata cualquier planilla de un libro Excel. Simplemente le pinchas en la planilla que tú quieres analizar. Ok. Bueno, está muy bien. Gracias, Sergio. De nada. Veamos, entonces porque estamos en toda la etapa, ¿no es cierto?, de preparación de las bases de datos para después, posteriormente, ser analizadas. ¿Ya? Aquí está lo de las etiquetas, ¿no? Label. Hay distintos tipos de etiquetas que se pueden utilizar. Primero, podemos etiquetar la base de datos. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a etiquetar? Simplemente con la instrucción label, data, y aquí entre comillas doble, el nombre que nosotros le queramos poner. Etiqueta puse ahí, ¿no? Ya vamos a ver cómo se hace. ¿Ya? También vamos a etiquetar las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo eso? Se hace ese etiquetado de las variables con label var, ¿no? Label data, etiqueta la base de datos. Label var, etiqueta una variable en la base de datos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, ¿cómo sería? Label var, aquí tengo que colocar el nombre de la variable que quiero etiquetar y entre comillas doble, la etiqueta. Ya, vamos a ver ejemplos de esto. Después también es definir etiquetas para categorías de variables cualitativas. ¿Ya? Y eso se hace a través de label define. ¿Ya? Entonces vamos a definir etiquetas. ¿Ya? Y vamos a colocar acá nombre de etiqueta, número. Y el nombre de la etiqueta, el número y la etiqueta. Ya vamos a ver cómo opera esto. Ahora, en este proceso de etiquetar categorías de variables cualitativas, ellos fueron bastante astutos porque definen el proceso primero como definición de etiquetas para después asignar los valores de las etiquetas a las distintas variables. Por ejemplo,
yo tengo un conjunto de preguntas cuyas opciones de respuesta son sí y no, donde 1 es sí y 0 es no. Y tengo, por ejemplo, 20 preguntas cuyas opciones de respuesta son sí y no. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer nosotros? Es definir una etiqueta, que la podemos llamar sí no, donde 1 significa sí, donde 0 significa no, y después esa etiqueta, que la hemos llamado sí no, se la puedo pegar a las 20 preguntas. Supongamos que era la pregunta 1, P1, P2, P3, P4, P20, entonces le voy a decir label values, P1, P2, P3, P4 hasta P20, y después le coloco la etiqueta que es sí, no, y lo hace todo de una sola vez. ¿Ya? Vamos a ver cómo operan estas etiquetados. ¿Ya? A continuación viene también la posibilidad de etiquetar. Yo no sé si la base de datos tiene etiquetado, qué es lo que tiene etiquetado o no. Entonces le digo label list, me va a mostrar todas las etiquetas disponibles. Y si hay una etiqueta que no me sirve, incluso la puedo borrar con el label drop. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, estas son las cosas que vamos a ir haciendo. Ejemplo. Aquí, ¿no es cierto? Esta es la base de datos que hemos estado trabajando como ejemplo. Y lo primero que vemos aquí, que la base de datos no está etiquetada, porque cuando hacemos el descripción de la base de datos, en ninguna parte me dice cuál es la etiqueta de la base de datos. Uno puede intuir, porque la base de datos se llama ENS Chile 2009 con variables seleccionadas. Uno puede intuir, pero la base de datos en sí no está etiquetada. Otra cosa, vemos que las variables tampoco están etiquetadas, porque aquí en la columna de etiquetas de variable, ¿qué es lo que aparece? Aparece exactamente el mismo nombre que el nombre de la variable, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, de que la variable edad, su etiqueta diga edad en años cumplidos a tal fecha, por ejemplo. Nosotros quisiéramos que la variable NEDU sea etiquetada como nivel educacional, etc. ¿No? Entonces, tampoco tengo las variables etiquetadas. Y hay variables cualitativas, por ejemplo, nivel educacional, zona, sexo, ¿qué más? Tratamiento antihipertensivo, autorreporte de diabetes, tratamiento de diabetes, etc. Riesgo cardiovascular, que son variables cualitativas, pero que tampoco están etiquetadas. ¿Por qué sé yo que no están etiquetadas? Porque aquí en la columna donde dice valores de etiqueta, está vacío. ¿Se ve? Está absolutamente vacío. ¿Ya? Entonces necesita bastante trabajo esta base de datos para que la vayamos preparando para el análisis. Eso es lo que vamos a hacer. Veamos. Vamos a etiquetar la base de datos. ¿Cómo sería el etiquetado de la base de datos? Le tendríamos que decir label data, comilla doble, base de datos, encuesta nacional de salud 2009. Con eso ya quedaría etiquetada la base de datos. Lo vamos a hacer en vivo y en directo, esto está en la presentación solamente. Ejemplo de etiquetado de variables. Entonces voy a decir label edad, que es el nombre de la variable, comillas doble, edad en años cumplidos. Después, ¿no es cierto?, voy a etiquetar NEDU, label NEDU, y la etiqueta es nivel educacional. Después viene el etiquetado de las categorías de variables cualitativas. Voy a definir una etiqueta que se llama SX, que vale 1, ¿ya?, para hombre, y vale 2 para mujer. Y después, una vez que defino, ¿no es cierto?, la etiqueta, que la llamo SX, esa etiqueta, a través del label values, le voy a pegar a la variable sexo los valores de esa etiqueta. Si yo quiero definir, por ejemplo, la etiqueta para educación, 1 bajo, 2 medio,
3 alto, con el label define, defino la etiqueta que se llama educ. Y con el label values, le pego a la variable nivel educacional la etiqueta que se llama educ. ¿Fabián? Sí, una pregunta, Sergio. También pudiera, por ejemplo, el grupo de edad convertirlo en vez de edad continua en grupos de edades. Eso viene más adelante. Porque ese No todavía se es una hace variable con continua. La variable continua, No se hace con no, las categorías no se etiquetan, ¿no? Ok, listo, ¿Sí? gracias. Pero una variable recodificada sí es necesario etiquetar. Aquí está, aquí dice perdemos vía menú. Me voy a ir a abrir el stata. Esto, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar aquí. Ya voy a abrir el stata entonces. Vamos a ver esto en vivo y en directo. Entonces, ya, vamos a iniciar. ¿Está compartido el stata? No, no, ¿cierto? No. El mío no. No, ya, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya, vamos a iniciar la sesión de trabajo del día de hoy. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Etiquetar la base de datos. Antes. Abrir la base de datos. Antes. Importar la base de datos. El log. Abrir el log. Grabar. Abrir el log. Un archivo. Eso. Abrir el log de la sesión para que quede todo grabado. ¿No? Entonces, lo primero, dijimos, ¿no es cierto? Vamos a pinchar acá en la libreta. ¿No? Entonces vamos a decir, vamos simplemente manejo de datos, ¿no? Encuesta Nacional de Salud 2009. Y el formato le coloco LOG para que me quede de texto. ¿Ya? Grabo. Se abrió el log. Listo. Ahora, ¿qué hago? Abrir la base. Abro la base de datos. Abrir la base, ¿no es cierto? Vamos a abrir esta base. Ahí está. ¿No? Sí. Ya lo tengo. Y ahora vamos a describir la base con la instrucción de describir o desc, como quieran, de describir. Y observamos lo que teníamos en la presentación allá, que hay una base de datos que se llama ENS Chile 2009 con variables seleccionadas, que no está etiquetada la base de datos, y lo vamos a partir etiquetando. ¿Qué más? ¿No es cierto? Hemos visto todo lo que dijimos anteriormente, que las etiquetas de las variables tienen el mismo nombre que el nombre de la variable, lo vamos a cambiar en algunos casos, y que las variables cualitativas no tienen asignado etiquetas a las distintas categorías de las variables. Entonces, lo primero sería label, dijimos data, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo queremos etiquetar esto? Encuesta Nacional de Salud 2009. Ya, listo. ¿No? No hay letra roja, por lo tanto, ocurrió perfecto. Después, ¿qué venía después de etiquetar la base de datos? Venía a etiquetar las variables. Las variables. Ya, vamos entonces, ¿no? Label var, porque vamos a etiquetar variable, ¿no? Y vamos a elegir aquí, voy a elegir algunas nomás, porque las otras ustedes las van a tener que hacer en la tarea. Esta. Perdón, ¿dónde está aquí? Esta. ¿Cuál es? ¿Cómo la podemos llamar? Colesterol total, ¿no es cierto? Sí. Listo, colesterol total. Tengo otra, por ejemplo. Puedo, aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál? Díganme. Índice de masa.
Esta. Ese. Vamos a hacer el IMC, ¿no es cierto? IMC sería, ¿no es cierto?, índice de masa corporal. Ya está. Así se etiquetan las variables, ¿no es cierto? Esta otra importante, yo creo, label var RCB, ¿no? Score de riesgo cardiovascular. Listo. Vean ustedes, si yo hago describir de nuevo, si le coloco des, vean ustedes, ¿qué está apareciendo aquí? ACOLES es colesterol total, ya me aparece. Ya se ven las etiquetas nuevas. RCB, score de riesgo cardiovascular. Ujú. IMC, índice de masa corporal. Entonces lo pueden ir, ¿no es cierto?, completando ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre eso? Por el momento no. Por el momento parece claro. Parece Muy claro. bien. Bien, ahora vamos a ir a etiquetar. Ojo que aquí en Stata, si yo coloco un asterisco, esto me queda como una línea de comentarios. Ahora vamos a hacer etiquetar categorías Cualitativas. de variables cualitativas. Ya. ¿Cuál queremos etiquetar? ¿Cuál quiere etiquetar? Alguien elija una. Fumador. Esta. Más activo. Fumador. Fuma actual. Fumador. Ya. Esta. Esta, ¿no? Etiquetar fumador actual. En el documento, ¿qué decía? En el documento donde están definidas las variables. 1 es hombre, 2 mujeres. No, fumador actual. Ah, fumador actual. 1 sí, 2 no. Uno es sí. Y otro es no. 2 es no. ¿Y 2 es no o 0? O 0 no. No, no sé, pues ustedes tienen ahí el documento, yo no lo puedo abrir. 1 sí, 0 no. 0 no. Eso. ¿No? Ok. Entonces, mire lo que voy a hacer aquí. Lo puedo hacer, lo voy a hacer primero con el label define. Voy a definir la etiqueta. Una etiqueta que se llama sí, no. Sí, no. Así, tal cual. 1 va a ser sí. 0 va a ser no. ¿Ya? Y ahora, entonces, una vez que hemos definido la etiqueta, le voy a pegar los valores, label values, a la variable fumac. ¿Qué etiqueta? Sí, no. Sí, no. Sí, no. Perfecto. Listo. Mire, voy a hacer un desc porque puedo hacer un desc simplemente de una variable. No necesito hacerlos todos los desc para ver ahora. ¿Cómo que me dice aquí? Mire, ¿qué dice aquí ahora? Que la variable fumac, que no la hemos etiquetado, tiene una etiqueta asignada. ¿Cuál es la etiqueta que tiene asignada? Sí, no. La etiqueta sí, no. ¿Sí? Vamos a ver ahora, a través del mecanismo acá de las variables, de la ventana de variables a la derecha y las propiedades, cómo podemos etiquetar nivel educacional. ¿Ya? Voy a pinchar acá a la derecha nivel educacional. Voy a ver las propiedades, pero las propiedades me aparecen con un candadito que está bloqueado. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer lo voy a desbloquear. Ya está desbloqueado. Entonces ahora, nivel educacional, etiqueta de valor, acá. Si yo pincho aquí en la flechita, me dice que la única etiqueta que existe es sí, no. una que se llama sí, no. ¿Me sirve esa? No. No.
Entonces me voy a los 3 puntitos y me aparece el administrador de la Crear nueva etiqueta. ¿Se ve? Crear etiqueta. Crear etiqueta. ¿Cómo queremos llamar la etiqueta? Llamémosla educación. Educación. ¿Ah? Y aquí le colocamos el valor 1. El 1 sería Primaria incompleta. bajo. Ah, bajo. Porque abajo medio medio y alto. alto, ¿no es cierto? Sí. ¿Me parece? Sí. Sí. Añadir. 2 medio. 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 3 alto. Añadir. 3. Alto. Añadir. Ok. Ok. Cierro. Tengo seleccionada la variable nedu. Me voy a etiqueta de valor. Y ahora aquí me aparecen 2 etiquetas disponibles. Educación y signo. ¿Cuál uso? Educación. Listo. Ya está. Vean ustedes que lo mismo que hicimos aquí con los menús es como si nosotros lo hubiéramos escrito. ¿Ah? ¿Se fija? Porque cuando todos esos pasos que ejecutamos aquí a través de los menús, él me los representa en la ventana de resultados como si nosotros lo hubiéramos escrito. ¿No? Entonces a veces resulta más corto aprenderse este par de instrucciones que ir, digamos, a las variables, las propiedades, pero es decisión personal de cómo cada uno de ustedes quiere trabajar con el etiquetado. ¿Ya? Ahora, tenemos otras variables que son sí y no, por ejemplo, HTA y diabetes. ¿Cierto? Si quiero etiquetar HTA, hipertensión, 1 sí, 0 no, ¿qué debería hacer? Pues puedo hacerlo escribiendo allá las instrucciones, label bar, HTA, si no. Level values, perdón, level values, HTA, ¿verdad? Sí, no. Si no, o lo puedo hacer ¿Tengo que acá definir? en el panel. No, label define. ¿La tengo que definir primero? Sí. Label define. No, ya está definida. No, pues no la tengo que definir porque Ya está definida. esa ya está definida. Y no. Ahí está. Ahí está la, Sí. aquí cuando la listo. Ya está definida. Ya está. Eso es lo que le iba a decir Entonces, si se label, copiaba solo de fumar activo, ¿no? De fumador activo. Label, HTA. Váyase a la ventana de value. variables. Váyase a la ventana de variables. Escoja HTA en etiqueta de valor, la flecha de para abajo, si no, y ya. Claro, esa es una opción. O como dicen también los compañeros, le puedo escribir level value, ¿cierto? HTA. HTA. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Ya. O diabetes, para hacer el otro camino, nuevamente, busco aquí, etiqueta de valor, si no, y listo. Listo. ¿Se fijan? Entonces, puedo hacer cualquiera de los 2 caminos. Está bueno. ¿Ah? Cualquiera de los 2 caminos. Si hacemos un yo tengo una pregunta antes. ¿Yo puedo etiquetar de un solo las variables que van a tener sí y no de un solo? Sí. O sea, Label, agarrarlas todas y registrarlas. Values. Entonces aquí le puedo colocar HTA, diabetes, Eso. fumador actual. Correcto. No sé si hay otra más arriba, no tengo idea. Y al final le digo sí, no. Ok. ¿No? Pero tiene que estar previamente definida la etiqueta, ¿cierto? Claro, tiene que haber ya un formulario bien definido. Ahí ya está. Sí. Y el signo siempre va junto. Ah, porque así llamamos la etiqueta cuando Así la la creamos aquí escribimos. arriba. Acuérdense, mire. Label define. Si no. Definimos una etiqueta que se llama si no. Nosotros le pusimos nombre. Sí. ¿Ah? Así es. Claro. Eso No, lo bautizamos nosotros. Separa Los valores viene 1 o 0, ¿no? Ya la caracterización de ella. Exactamente. Exacto. Sergio, ¿nosotros pudimos haber creado sí/no o tiene que ser solamente No, letras pegadas? el nombre, el bautizo es personal. Yo le coloco a mi hijo el nombre que yo quiero. Ok, ¿Sí? pero puede llevar a caracteres que no son letras, como el slash. Claro, exactamente, pudiera ser. Listo. Sí. Pero perdón, el guión bajo, guión bajo solamente.
Ah, guión bajo. Ah, Sí, ok. Claro. Porque sí, yo guión bajo solamente. slash. No, ok, No, no solo puede guión bajo. tener slash el nombre, no te va a aceptar. Guión bajo. Porque el slash está reservado para una división. Ok, gracias. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo estamos? A ver, describimos aquí. Veamos, ya tenemos varias variables etiquetadas. Educación. Estas que tienen aquí, si no, ¿no? ¿Se pudo haber puesto sí o no? ¿Cómo? Sí o no se pudo haber puesto. El nombre, como te digo, es decisión del analista. Ok. El nombre de la etiqueta es decisión del analista. A excepción del slash. Claro, no, el único carácter especial que aceptan los nombres son los guiones bajos. Sergio, creo que la duda surge cuando uno pone sí, no junto y después sí es 1 y no es 0, ¿no? Entonces, cuando tú pones sí, no estamos acostumbrados a poner sí, no los dos juntos. No sé si me dejo entender. Sí, voy a repetir. Yo defino una etiqueta, ¿ya? Y cuando defino una etiqueta yo le tengo que poner un nombre, ¿ya? En este caso, mira, incluso lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a hacer aquí. Voy a decir label, define, y lo voy a colocar aquí. Etiqueta, sí y no. Eso es, ¿ya? Y al 1 le voy a asignar el sí y al 0 le voy a asignar el no. ¿Ya? Este nombre que está aquí, etiqueta, guión bajo, sí, guión bajo, no, es el nombre que le acabamos de poner nosotros. Ese nombre lo ponemos nosotros. Lo que lo que no es arbitrario es cuánto vale el 1 y cuánto vale el 0. Porque eso lo tenemos que buscar, ¿no es cierto?, de la descripción de los datos, ¿no es cierto?, de los procedimientos donde está definido que 1 es sí y que 0 es no. Eso está predefinido, ¿no? Si yo hago ahí está la etiqueta, o sea, no tengo ningún problema con eso. Label list, va a aparecer la etiqueta, ahí está la etiqueta. Label list, etiqueta, guión bajo sí, guión bajo no, 0 significa no, 1 significa sí. Y puedo borrar la etiqueta que puse sino junto todo. Si quisiera borrarla, por ejemplo, por decir así. Drop. Table drop. Sí, no. Si la listo, no está. Listo. Eso quería. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Solamente por el momento. Por el momento. Entonces, aquí está el resumen, entonces, nuevamente, del etiquetado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta sobre el etiquetado? Vean ustedes, en esta lámina aquí, la variable, la etiqueta llamada SX, ¿no es cierto? La etiqueta definida como SX, 1 es hombre, 2 es mujer, ¿no? La variable educ, perdón, la etiqueta definida como educ tiene valores 1, bajo, 2, medio, 3 alto. Esto lo pone 1, los nombres los pone, los nombres de la etiqueta y los nombres de las variables que vamos a crear los coloca el analista. O sea que el label define yo lo puedo haber cambiado por otra cosa, SX, poner sexo siempre. Claro. Mire, otra forma bastante usual es colocar el nombre de la etiqueta, el mismo nombre que el nombre de la variable. Sí, porque ahí tendría que poner sexo para quedar más claro en eso. Claro, yo podría haber colocado aquí, dice label define sexo, 1 hombre, 2 mujer, y abajo en el label values tendría que haber puesto sexo, 2 veces. Así es. Porque el primer sexo es de la variable y el segundo sexo es de la etiqueta. ¿No? Sí, eso es menos confuso.
Depende. Sobre todo en ¿cómo se llama? Cualitativo. En variables que, en varias variables que tienen distintos nombres, pero que tienen la misma etiqueta, entonces me conviene buscar un nombre distinto del nombre de la variable, ¿no? Como la si no, por ejemplo, porque yo tenía, ¿no es cierto?, fuma actual. Podría haber creado una variable fuma actual que sea 1 sí, 0 no. Podría haber creado, ¿no es cierto?, una etiqueta HTA 1 sí, 0 no. Y para pegarle HTA. Pero ¿para qué me complico? Si tengo la misma etiqueta para muchas variables, entonces genero una única etiqueta y esa se la pego a las distintas variables. ¿Sí? Vamos ahora. Vamos a crear variables ahora para el análisis estadístico. ¿Ya? Ya tenemos todo etiquetado, ¿no es cierto? Verificamos la calidad de los datos, hicimos todos los procedimientos previos de evaluación de la calidad de los datos. Estamos en una etapa en que los datos ya los hemos certificado como datos de buena calidad. Nunca vamos a tener una base de datos con calidad 100%, pero buena. Y lo que viene ahora es crear las variables para el análisis estadístico. Hay distintas formas de crear variables para análisis estadístico. Una primera forma, que alguien ya había mencionado ahí, era a través de la recodificación de una variable de un dato que se haya recolectado, la edad, lo típico la edad. ¿Cierto? La edad la teníamos en años cumplidos. ¿Ya? Y yo en este ejemplo que estoy haciendo aquí, vean ustedes cuál es el formato de la instrucción. Va a ser recodifique esta variable, ¿ya? Que tiene varias opciones también, y que me genere con una variable nueva. Si yo no coloco genere el nombre de una variable nueva, me va a recodificar la original y voy a perder el dato original. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? ¿Ya? Porque yo puedo recodificar sin generar, y al recodificar sin generar, pierdo los datos originales. Por lo tanto, cuando yo quiero categorizar, como en este ejemplo, y quiero recodificar la edad, necesito necesariamente que generar una nueva variable que tenga la edad categorizada, para no perder la edad en años cumplidos, que es la variable original. ¿Está claro? En este caso, vamos a recodificar aquí. Dice, voy a recodificar la edad. De 15 a 44 le voy a asignar el código 1. Y aquí las etiquetas. La etiqueta sería de 15 a 44. Después, de 45 a 64 le voy a asignar el código 2. Y aquí está la etiqueta. Sería sujetos de 45 a 64. Después, de 65 al máximo le voy a asignar el código 3. Y la etiqueta sería mayores o iguales a 65. Y genero una variable que la voy a llamar edad-3cat. ¿Por qué? Porque la variable tiene 3 categorías. Es como, me ayuda a mí a entender. Le podría haber puesto edad-cat, pero si le coloco, como uno puede bautizar como quiera, si le coloco edad-3cat, ya voy a saber que es la edad que está recodificada en ¿cuántas categorías? 3 categorías. Y una pregunta, ahí está usando el slash, no hay problema. Aquí no hay problema porque aquí adentro, en la recodificación, me dice desde el 15 hasta el 44 igual 1. Ok. No sé si lo dije bien al principio, ¿no? Después acá el otro dice desde el 45 hasta el 64 asigne 2. ¿Podría usarse un guión ahí? ¿Cómo? ¿Se podría usar un guión medio en ese rango para definir ese rango? No, no. Esto es propio del programa, el slash, es que me está diciendo desde hasta. ¿Ya? Después el guión medio lo coloco acá, te fijas al ladito, como etiqueta.
¿no? A este número 2, que está aquí, le voy a generar esta etiqueta que va a decir de 45 a 64. Ahí puedo. No tengo problema. Ya lo vamos a hacer en el programa también. Ahora aquí, veamos. Lo que yo quiero es generar una variable que valga 1 si el colesterol es igual o mayor que 200 y que valga 0 si el colesterol es menor que 200. ¿Está claro? ¿Cómo lo hago? Le voy a decir entonces que recodifique la variable coles y que desde el menor valor que encuentre hasta el 199 le asigne 0. ¿Y eso qué etiqueta va a tener? Menor que 200. Después le digo, desde el 200 hasta el máximo valor que encuentre, le asigne el 1. ¿Y la etiqueta cuál va a ser? Mayor o igual a 200. Mayor o igual a 200. Y le doy la coma y genero una variable que, ¿cómo la llamé? Colesterol 200. Una consulta. ¿Sí? Una consulta. ¿Ese mínimo va a jalar aquellos datos vacíos que encontramos cuando revisamos esa variable? Buena pregunta. Recuérdense que los datos faltantes, missing, en datos numéricos significa más infinito. Entonces iría en el 200 igual máximo. Ahí es donde se meterían los missing. Al decirle máximo, ya lo acoto porque es el máximo valor observado. Entonces ¿Ya? quedarían fuera los missing, quedarían fuera. Aquí quedan fuera los missing, sí. Ya. Eso es lo que le iba a decir. La pregunta ahí es interesante porque, o sea, no hay un número ahí en lo que falta, ¿no? Que son 2000 y algo. Solo va a trabajar sobre la parte donde esté registrado el dato. Claro, aquí quedan excluidos el missing, que lo considera como más infinito. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo... Sí, cómo solo Sergio, en esta de recodificar el colesterol, yo puse, o sea, en vez de poner menos de 200, pude haber puesto menor o igual a 199. Sí, por igual supuesto. digo yo, para que vaya en consonancia, sí. Mayor o igual a 200. Sí. Usted recuerda que los nombres de las etiquetas son creatividad del analista. Ok. Usted le pone lo que mejor le convenga. ¿Sí? Aquí queda un link de un YouTube también donde muestran cómo hacer estas cosas. Este es un YouTube de Stata, que lo pueden ver. Está en inglés, pero se sigue fácil. Silvia Carolina Bataglio. Sí, Sergio, una preguntita. Cuando usamos ese recode, ¿es siempre con el nombre de la variable y no con el nombre, o sea, no con la etiqueta que le diste a la variable, verdad? No. Todas las instrucciones van sobre las variables, no sobre las etiquetas. Buena pregunta. Perfecto, gracias. Sí. Todas las operaciones van sobre los nombres de las variables, no sobre las etiquetas. Una consulta adicional. Estoy viendo que para las cualitativas yo coloco directo cómo yo lo voy a definir, ¿no? El sí o el no. Aquí lo estoy colocando entre paréntesis. Entonces, todo lo que son datos para variables cuantitativas va entre paréntesis, o es una forma ordenada, o lo puedo obviar solamente para saber. Buena pregunta, claro. ¿Por qué requiero paréntesis aquí? Es muy buena la pregunta. Porque primero, porque estoy haciendo dos indicaciones en uno. Para cada caso. ¿Cuál es la primera indicación? Asigne el valor 1 si la edad está entre 15 y 44. Y además, asígnele la etiqueta 15-44 a este valor 1. ¿Se entiende? En el segundo paréntesis, ¿qué estamos haciendo? A todos los sujetos que tienen edades entre 45 y 64, asígnele un código 2. ¿Y qué significa el código 2? ¿Cuál es la etiqueta del código 2? Esto que está entre comillas doble, que serían 45, perdón, guión medio 64. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por eso en esta estructura
de recodificación, en el fondo, recodificación etiquetado inmediato, automático, ¿ya? De una sola vez. Porque podríamos haber hecho nosotros una recodificación sin etiquetar y después haber creado las etiquetas, ¿ya? Pero la opción está del paréntesis, que me permite, digamos, colocar al interior del paréntesis el criterio de la codificación más la etiqueta para la codificación, es bastante útil. Hay Una dos personas pregunta, más que ¿qué tienen la... significa gene? ¿Cómo? ¿Qué significa gene entre Ya. paréntesis? Bueno, entonces, una vez que recodifica todo esto, ¿ya? Le estoy diciendo que genere una nueva variable que se va a llamar edad-3cat. ¿Qué valores va a tener esta variable nueva? Edad-3cat. Va a tener valor 1, o 2, o 3, porque es la variable categorizada. ¿Ya? Entonces, recodifico y genero. Recodifico la variable edad y genero una nueva variable que se llama edad3cat. Esta nueva variable edad3cat, ¿qué contiene? Contiene los valores 1, 2 o 3, según se indica más arriba. Una consulta, Sergio. Adelante. Estos datos, vamos a ver cómo es la cosa. Si yo tengo una base, esto se va a estar actualizando los datos como para poderme generar cada vez que actualizo todos estos datos. Ah, buena pregunta. ¿No es cierto? Lo que nosotros estamos haciendo en la sesión de análisis, recuerda que estamos haciendo. Estamos guardando el log de la sesión, que son los resultados de los análisis que estamos haciendo, y por otro lado vamos a guardar después el programa ejecutado que estamos ejecutando. Correcto. Por lo tanto, la próxima vez, cuando yo tengo una base de datos actualizada, simplemente voy a correr ese programita. Yo voy a enseñar cómo se hace eso, ¿ya? Más adelante, para automatizar el procedimiento. Una pregunta, Sergio. No, perdón, Sergio, perdón, Fabián, es que levanté la mano hace ratos, antes de que vaya a pasar a otro tema. En estas instrucciones yo veo que hay espacios entre algunas, en los comandos, y en otros no hay espacios. Por ejemplo, entre recode, edad, hay espacio entre recode y edad. E igual entre todo lo que está entre paréntesis, en medio de las dos instrucciones hay un espacio. Pero cuando vemos gene, paréntesis, edad3cat, no hay ningún espacio entre ellos. ¿Son importantes los espacios o no son importantes a la hora de construir un comando? Claro, mira, buena la pregunta, decir, si yo hubiera colocado recode, edad, todo junto, el programa me hubiera entregado con letra roja, digamos, no entiendo el comando. ¿Ya? Entonces, entre el comando y la variable tiene que haber un espacio. ¿Ya? Pero al final, el gene, con el paréntesis ese, pudiera o no tener un espacio. Yo lo prefiero colocar pegado para que quede claro, digamos, de que estoy generando esta nueva variable, que se llama edad3cat. Pero aquí, entre recode y edad, debe ir un espacio. Aquí al interior de estos paréntesis también debe ir un espacio porque son dos instrucciones en una. Uno, ¿no es cierto?, que es la recodificación de la edad a 1, y otro es la etiqueta para el 1 de la edad recodificada. Aquí también tiene que haber espacio. Sí, y entre recode, edad y el primer paréntesis hay un espacio. Hay un espacio ahí entre edad, eso Sí, ahí. sí. ¿Eso no importa? No, ahí tiene que haber espacio. Ah, Sí, porque si no hay espacio, porque edad, ¿qué es lo que es? Es el nombre de la variable. ajá. Entonces, si yo al nombre de la variable le pego el paréntesis, va a buscar una variable que se llama edad, paréntesis 15, etc. Y va a decir no ya. existe. Ok, ¿no? ya, listo, gracias. Sergio, una pregunta. Sí. En el caso que yo tuviera una base de datos, uno que, por ejemplo, trabaja la pediatría, donde tenga edades en meses y edades en años, ¿cómo pudiera recodificar esa edad, digamos, que yo quisiera hacer todos los menores de 5 años, pero me va a tener edades que están en meses y edades que van a estar en años?
digamos, Buena 3 meses, pregunta. 2 meses, 4 meses. Claro. Vas a tener que usar las dos variables. Si quieres, vemos un ejemplo más adelante, porque Ok. vas a tener que colocar, por ejemplo, si edad es menor que 12 y, ¿no es cierto?, unidad es igual a mes, Ujú. entonces asigne 1 Ok. porque es menor que 1. ¿Me entiendes? Ok. Tendrías que Gracias. combinar esas dos variables para poder generar tu nueva variable. Gracias. Sergio, una gracias. pregunta. Sí. Suponte que recodifiques esta como estás poniendo, ¿verdad? Recode de edad, pones de 15 a 44, que le marque 1 y que te marque el grupo etario, perfecto. Pero, por ejemplo, yo le pongo sin querer, puse en la última de 65 / máximo que le asigne 3, en lugar de poner mayor o igual de 65, solo puse mayor. Y me generó el código normalmente, me lo puso en negro y no me marcó ningún error. Después me di cuenta que realmente no quería solo mayores de 65, sino que quería mayores e iguales. Y lo compongo con el mismo generador de la variable edad / bajo 3 categorías. Y te dice que la variable existe. No, me lo corrió, pero eso quiere decir que le cae encima. Perdón, me saca que la variable, me saca un error, ¿verdad? Claro, no, yo creo que le tienes que haber puesto distinto nombre al gene, porque si le hubieras puesto el mismo nombre y hubiera ejecutado dos comandos distintos, te hubiera dicho que la edad-3cat existe y no te lo hubiera dejado hacer. Y puedo borrar ese récord nuevamente. Suponte, si en realidad no quiero solo cambiarle el nombre, sino que lo quiero siempre seguir con edad 3, puedo poner un drop. Claro, usarías el drop de edad-3cat. Perfecto, gracias. Sí. ¿Alguien más? Ahora, aquí vamos a ver otra forma de crear variables para el análisis estadístico. Ahí después puedo hacer una frecuencia para saber cuántos tengo en cada grupo. Sí. Después vamos a ver vamos a ver cómo hacemos tabla de distribución de frecuencias para ver cómo quedaría esto también, ¿ya? Por ahora estamos simplemente generando las variables. Todavía no hemos introducido ningún método de análisis. Cuando lleguemos a los métodos de análisis lo podemos retomar, ¿ya? Que de hecho lo podrías hacer con un tab, definitivamente. Acá. Entonces, vamos a generar ahora nuevas variables en función de datos existentes. Entonces, hay dos comandos que vamos a utilizar. Generate, o simplemente gene, generalmente reconoce las primeras 3, 4 letras de los comandos para ejecutarse. Aquí tendríamos que crear el nombre de una variable que queremos generar y hacer que esa variable cumpla con una determinada condición, una determinada expresión, y además si cumple o no con una característica. Y también después vamos a tener la opción de reemplazar, ¿ya?, a un determinado valor de acuerdo a otra expresión. Veamos aquí cómo opera. Por ejemplo, aquí voy a generar una variable que le llamo PA-alta, presión arterial alta. Gene, la variable, ¿cómo la voy a llamar? Esta la bautizo yo, la estamos bautizando nosotros. Una PA alta. ¿Quiénes van a ser los que tienen PA alta? Aquellos que tienen presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o presión arterial sistólica mayor o igual a 90. Esa es la definición, ¿ya? Entonces le digo gene PA-alta y ahí le doy la condición, aquí la expresión dice arriba, ¿no? La expresión, pero le tengo que además dar una condición, un if. Aquí, esta es una S, la primera es una S. Ojo, aquí lo voy a cambiar de una vez. Ay, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Un momento. Sorry. No, después lo arreglo nomás, porque ¿dónde estamos ahora? ¿Se ve bien?
Sí, se ve Colócalo bien. en, Sí. colócala en modo Aquí hay un presentación. errorcito, después lo voy a corregir, ¿ya? Porque aquí es... Cámbialo a ¿Perdón? pantalla completa. No, Ah, no. perdón. Sí. Cámbialo porque si no queda en la grabación. Un momentito. ¿Ahora sí o no? Todavía no llega. Ahora sí. Así es. Pero no está en pantalla completa, ¿cierto? Sí, está en pantalla. No. Ya, no. No, la presentación no. No. Está en pantalla completa, pero no la presentación. Ah. No sé por qué no está haciendo. ¿Ahora Pero sí? igual, no está en pantalla completa, pero se alcanzan a ver las letras, por lo menos. Ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Ahora sí? Ya. No, aquí hay un errorcito porque esto PAD distinto de missing, PAD distinto de missing, tiene que haber sido una S aquí, ¿no? Porque voy a asignar, repito, el valor 1, ya, a aquellos sujetos que tengan presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o presión arterial diastólica mayor o igual que 90. ¿En quiénes? En aquellos que tanto la presión arterial sistólica como la diastólica o la diastólica no sea missing. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto es una forma también de crear una variable que vale 1 o 0. Cuando cumple con esta condición, si los sujetos cumplen con esta condición, va a asignar el valor 1. Y si no cumplen con la condición, si la condición es falsa, asigna el valor 0. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a ser los que tienen valor 1? Aquellos que tienen presión arterial sistólica o diastólica distinto de missing y que además tengan presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o diastólica mayor o igual a 90. ¿Sí? Esto se llama generación de una variable lógica que genera valores 1 cuando la condición es verdadera y 0 cuando la condición es falsa. Pero allí te está tomando los dos valores, ¿cierto? Para decir que es hipertenso, que tenga más, la sistólica más de 140 y... No, O. Es O. La barrita al Hubieras medio podido significa poner I O. también, ¿verdad? Claro, al 0 O incluye el I, por supuesto. ¿No? Esta barrita que está aquí, que es la barrita vertical, en los operadores que vimos en la sesión anterior significa O. Sí, ¿Ya? Sergio, pero la pregunta es que solo con O tiene que ser arriba de 140 y arriba de 90. Y si es I, la diferencia es que es o los mayores de 140, también incluyendo los mayores de 90 en la diastólica. Por eso, es que si tiene mayor que 140 o de sistólica o tiene mayor que 90 de diastólica, es presión arterial alta. ¿No? Lo que ahí está generando es una variable incluyente o excluyente, creo, ¿no? Claro, lo que pasa es que al 0 O aquí, si cumple con las dos condiciones, también cumple con la condición general. Por ejemplo, aquí, ¿quién cumpliría? Uno que tenga sistólica de 150 y diastólica de 80. Cumple. Uno que tenga sistólica de 120 y diastólica de 95. Cumple. Uno que tenga sistólica de 145 y diastólica de 95. Cumple. ¿Se fijan? Esos tres casos cumplen. Ahora, vean ustedes, yo generé aquí presión arterial alta. Ahora,
voy a definir ahora una nueva variable que sería la hipertensión calculada. ¿Quiénes van a ser según mi definición? Ustedes pueden estar de acuerdo o no en desacuerdo, pero acepten mi definición para el ejemplo. En mi definición voy a definir hipertenso si tiene presión arterial alta o estaba en tratamiento antihipertensivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Genere HTA-cal igual a 1, va a tener 1, si tiene presión arterial alta, cumple con lo de que está acá arriba, o, ¿no es cierto?, está en tratamiento antihipertensivo. Esos son los hipertensos en esta definición que les acabo de dar. No discutamos la definición porque aceptémosla, ¿ya? Y después, pero me asignó el 1. ¿Quiénes son los ceros? Entonces le tengo que decir replace, reemplace, HTA-cal igual a 0, ¿en quiénes? En aquellos que no tenían presión arterial alta y que no estaban en tratamiento antihipertensivo. Correcto. ¿Ah? Sí. Ese cal, uno está con C y el otro sin C. ¿Fue omisión o es que es diferente? ¿Está claro? Faltó una C. ¿Ah? En la de Gene, el primero dice cal con C y el segundo es cal sin C. Sí, hay es que faltó la C, error ¿verdad? de tipeo también. Gracias, Ya. gracias por... Gracias. Anota, Luis, porque son 2 errorcitos que tengo que modificar ahí, por favor. Ya lo anoté. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta? No, está claro hasta ahí. Ya. Lo que pasa es que después no nos vamos a acordar de todo eso. La lógica es lo importante, acuérdense. Aquí ¿Qué el razonamiento significa- lógico es el que vale. ¿Qué significa el signo de admiración donde dice PAD? Desigualdad. Aquí, no igual. El exclamativo antes del igual significa no igual a 1. Gracias, gracias. ¿Sí? Tratamiento antihipertensivo no igual a 1, o sea que no estaba en tratamiento antihipertensivo. ¿No vamos a hacer el ejercicio? ¿Perdón? ¿No vamos a hacer el ejercicio en la base de datos, en el Stata? Ya vamos. Bueno, creo que voy a... Esto de unir las bases de datos lo vamos a dejar para la próxima clase, porque vamos a ver ahora, usando Stata, cómo vamos a operar con esto, ¿no es cierto? Aquí estamos. Aquí estamos con el Stata, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? A ver, ¿alguien recuerda? Recode. Ya, y dijimos que íbamos a recodificar la edad. ¿Cierto? Entonces, dijimos que íbamos a recodificar la edad. Y el primer grupo iba a ser desde el más chico hasta 29, me parece. Bueno, no importa, da lo mismo. 29 igual hasta 24. No, 29. Igual 29. 1. ¿Ya? Serían... Hasta 44. ¿Hasta 44 el primer grupo? No, el segundo. En vez de 29 es 44. 15 a 44 era. 15 a 44. Acá. Sí. Sí, ese era 15 a 44 en vez de mínimo. Ya, vamos a poner lo mismo entonces. De 15 a 44 igual 1. ¿El adicto? Ya. 45 a 64 creo que es el otro. We call, abrir paréntesis, de 15/44 igual a 1. Ya, ahí estamos. Y luego la siguiente es abrir paréntesis 45/64 igual a 2. 65 es más. Y Mayor entre de paréntesis, 65. 45 a 64. Ya, listo.
Y la otra, Y abrir el otro paréntesis, sería 65 slash máximo igual 3. Y abrís paréntesis mayor o igual de 65 y se cierra comillas y paréntesis. Coma. Y ahora vamos a generar. Genere edad slash bajo 3 categoría. Es cerrar paréntesis. Ahí está. Vean ustedes, no hay ninguna letra roja, por lo tanto fantástico, pero vean ustedes aquí en la ventana de variables a la derecha, ¿qué es lo que hay aquí abajo? Hay una variable. La nueva variable que creamos. Que se llama edad 3cat. ¿Y qué dice al lado? Como etiqueta. Es la recodificación de la variable. Recodificado. Sorprendente. ¿Cierto? No salieron letras rojas. No salieron letras rojas, eso es bueno. Ya. Hay que luchar para que no sacan letras rojas, porque a mí cada vez que hacían la Exactamente. tarea siempre me salían letras rojas. Pero a mí me salen 5.412, no 5.413. Sí, ese era un comentario que yo iba a hacer igual, porque en uno de los datos apareció un número más en vez de 5.412. Bueno, dejémoslo ahí, no sé, no tengo Haber respuesta sido por dedo, qué. a lo mejor algún dedazo. Alguien le puede haber cambiado una edad o algo, no sé. No sé. Ya. Lo otro, ¿no es cierto?, era generar, ¿qué cosa habíamos dicho? Presión arterial alta, ¿sí? Sí, la presión arterial. Solo perdón. ¿Ah? Solo perdón. En la lógica del recall, si sale 5.412 es porque probablemente haya uno menor de 15. Count. Ahí tenemos la base de datos, tiene 5.413. El count cuenta el número de sujetos en la base de datos. Claro, pero como la regla la estamos pidiendo desde 15 para adelante, lo más probable es que tengamos a alguien de 14 para abajo. No, perdón, pero yo acabo de poner count en la base de datos que estoy trabajando y tengo 5.412. Si mal no recuerdo, todas las semanas ha sido lo mismo, 5.412. Y es una, hágale un... No es debido al encabezado, creo que tenía que la primera fila colocarse Dos observaciones. Ya, no importa, mire, no es encabezado. relevante, no es relevante a la discusión, no importa, sigan trabajando con 5.412, no es problema. Lo que puedo haber hecho yo a lo mejor haber generado por ahí entre medio algún duplicado y por eso me aparece uno de más, no sé, ¿ya? Es probable, ¿ya? Cuando estuvimos trabajando con los duplicados, no sé. Pero no es relevante para lo que queremos, es buena la observación, pero para lo que queremos avanzar no es tan importante. Ahora, ¿qué otra cosa más hicimos? ¿Qué otra cosa más generamos? Modificación de colesterol. La presión arterial alta. Ah, colesterol, ¿no es cierto? Dijimos Colesterol. gene presión alta. col 200, coles. Cols, abrir paréntesis, mínimo, slash, 199 igual 0. Ya. Espacio, y entre comillas le designamos menor de 200. Y cerramos comillas. Y Ya, también, lo voy a hacer de otra forma. va. ¿Ya? Voy a generar una variable que se llama colesterol 200. ¿Ya? 200 más, plus, 200 plus. Y lo vamos a colocar aquí, coles. Sería mayor o igual que 200. Sergio, no podemos subir la pantallita de los comandos donde estés escribiendo, que casi se ve hasta abajo. Ahí. Gracias. Ahí sí. Correcto. Ya. Vamos a decir, coles mayor o igual que 200 y coles menor no igual a missing. Porque si le coloco coles mayor que 200, recuerden que me incluiría todos los missing. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, así es. Ya. Ahí está. Y ahora lo que me falta hacer es replace colesterol 200 plus igual missing si coles es igual doble igual a missing.
Ahí lo tengo. Si hago un tab aquí, ¿no es cierto? Que es la tabulación, ya vamos a ir anticipando que están tablas de distribución de frecuencia de colesterol 200 plus. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, 43% de personas con niveles altos de colesterol. Faltaría etiquetar, ¿no? La otra forma, que es la que más me gusta, que es la que vimos así, que la voy a hacer aquí ahora, va a ser con el recode. Vamos a recodificar coles, ¿no es cierto? Y vamos a colocar del mínimo hasta 199 igual 0. Sería menor que 200. Y de 200 al máximo igual 1. Y que sería mayor o igual a 200. Higiene. No, tendría que ser 201, ¿verdad? Mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, si no caería el 202 veces. No, es que el de atrás mayor, dice perdón. menor. Ajá. Perfecto. Coles 200, para que veamos que es otra variable, ¿ya? Ah, ¿qué pasó? Las comidas nos falta. Ah, tiene razón, aquí, en el 200, aquí. Ahí, ¿no? Bien, buen ojo, bien, muy bien. Ahí está. Si nosotros vemos la lista de variables acá a la derecha, tenemos el colesterol 200 plus, que es la forma que hicimos primero, que no es muy informativa, pero de la forma que lo hicimos abajo recodificando, ya me está diciendo que el col es 200 en la recodificación. Entonces ustedes deciden después cuál es la mejor forma de crear variables. Recodificando o generando mediante una expresión. Preguntas. Queda claro con recode. Ahora, antes de salir, se marcan todos esos comandos que se hicieron. Ah, mira. Perdón, Sergio. Eso. Espera, déjame volver acá. Ay, perdona que me quedé en blanco un minuto. Aquí. Se Vean marcan ustedes. todos esos comandos y se le manda a guardar en Sí, en pero dos. mira, en la ventana izquierda, Sí. aquí tengo un error, el rojo. ¿Cierto? Sí, el que acaba de salir porque le faltaba una comilla. Pero ya lo Ya, corrigió. entonces, lo que hago, simplemente lo selecciono y lo elimino. Eliminar. Ujú. Entonces me quedan todos los códigos buenos. ¿Ya? No tiene sentido guardar el comando que esté con error. Ya, si ya Luis cuando nos revise no va a ver que cometimos errores. No, porque eso le va a aparecer en el log. Que es Sí, lo que distinto. pasa es que hasta esa lista hay que Este rojo revisar que antes tengo de acá al cerrar. medio. Ah, de hecho voy a cerrar el log. Log close. Ujú. ¿Ya? Lo voy a cerrar. Cuando yo abra el log, me va a aparecer este error. No hay Ya, forma ya. de sacarlo del log, pero no tengo para qué grabarlo Sí, sí, cierto. en mis comandos. Entonces ahora selecciono, botón derecho, seleccionar todo, botón derecho, enviarlo seleccionado al archivo do. O sea, antes de mandarlo al archivo do, hay que cerrar el log. Claro, para que te quede completo el programa. Listo. ¿Cierto? ¿Se ve ahí o no? Se ve. El do file. Sí, se ve. Ya. ¿Podría ahora repetir Sí, se ve. esa parte, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir esa última parte, por favor? Sí. Voy a cerrar esto. No lo voy a guardar. Una vez que estoy aquí, terminé la sesión y quiero guardar los comandos que están buenos, lo primero que tengo que observar aquí es si tengo algún rojo. Si hay algún rojo, lo borro porque no me va a servir. Porque si lo ejecuto de nuevo, me va a volver a salir error. Entonces, lo que hago, botón derecho, selecciono todo, botón derecho, enviar lo seleccionado al editor de archivo do. Ahí está. Ah, ok, muchas gracias.
Entonces ahora tengo que grabar esto. Entonces le voy a decir programa, sesión de gestión de datos del 16.09.21. ¿Ya? Y me va a quedar guardado el archivo de programa. Eso que hizo él, no lo seguimos. No lo logramos seguir. Listo. Excelente. ¿Ya? Ok, mira, Leli me advirtió que por temas de traducción al portugués, ¿cómo se llama? El traductor a las 9 tiene que retirarse, así que yo creo que vamos a dejar aquí. Está bien. Gracias. Lo que quería mirar, ¿no es cierto?, de la tarea muy para bien. esta semana, Sí, va a que cambiar. si hay alguna cosa que está pedida en la tarea, no va a poder ser. Listo, no Claro. va a poder ser porque le estamos pidiendo análisis descriptivo. O sea, esta semana no hay tarea. Gracias. Yes. Ok, esta semana no hay tarea porque la tarea es análisis descriptivo y no alcanzamos a ver nada del análisis descriptivo. A revisar No lo que tenemos vimos que hoy, podemos, creo yo. podemos mandar un ejercicio. Ya Sí, nos sí. reímos. Una pregunta, ¿quedó grabado el programa? Quedó grabado todo. ¿Pase? Se lo ¿Cuál voy a es el subir a la nombre? plataforma. Sí, se los van a subir. ¿Cuál es el nombre que queda? Sergio. Va a quedar grabado. Que se Gracias. reúnan los que quieran. Sí, vamos a Sergio, subir toda la plataforma. solo una pregunta. ¿Y cómo yo después de grabar esto lo hago ejecutar de nuevo? ¿Quieres ejecutar esto? Déjame terminar la grabación porque Sí. ya lo dejamos fuera de grabación para la...